Fíjate que generalmente cuando la gente imagina la administración de una empresa, la mente vuela directo a una imagen de precisión mecánica, ¿no? Totalmente. Como una gran fábrica. Exacto. Visualizamos esta fábrica inmensa donde, o sea, una máquina se detiene, un engranaje hace un ruido raro y viene el ingeniero, señala la pieza, la cambia y ¡pum! Todo vuelve a funcionar. Es un mundo muy binario, muy reconfortante. ¿Funciona o no funciona? Ajá. El problema, y creo que aquí está la trampa, es que aplicamos esta misma lógica, que es súper ilusoria, a los grupos humanos. Sí. Asumimos que si un equipo de trabajo no da resultados, pues basta con encontrar el engranaje defectuoso. Ya sabes, un proceso mal diseñado o un empleado que le falta motivación. Lo ajustas con un manual y listo. Y pues esa es la trampa perfecta en la que hemos estado cayendo durante, ¿qué? Todo un ciclo. A nuestra mente analítica le fascina que los problemas sean visibles, ¿verdad? Que encajen perfecto en las celdas de Excel. Claro. Pero en la realidad, las organizaciones contemporáneas no operan como motores de combustión. O sea, son ecosistemas impredecibles, ruidosos, llenos de sensibilidades y, francamente, caóticos. Un caos total. Y cuando intentas reparar un ecosistema vivo con las llaves de tuercas de un mecánico automotriz, pues el desastre está garantizado. Definitivamente. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un material que, les advierto desde ahorita a quienes nos escuchan, parece caminar sobre esta línea súper delgada entre la filosofía pura y la ciencia ficción corporativa. Así es. Pero aunque suene muy volado, su aplicación en la realidad para cualquiera que intente coordinar a otras personas es brutalmente práctica. Vamos a desempacar los postulados de un documento excepcional. Es un libro publicado en 2024 que se llama IA en la gerencia, explorando la nueva transepistemología. Un título potente. Muy potente. Es una obra de Crisálida Villegas, bajo el sello de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, o Reddit. Y a ver, el planteamiento central de este texto es sísmico, porque no estamos ante, digamos, otro manual genérico sobre cómo usar ChatGPT para escribir correos más rápido. O para automatizar la nómina, ¿no? Exacto, nada de eso. La tesis aquí es que la inteligencia artificial no es una simple herramienta que te cuelgas en el cinturón. Es una fuerza gravitacional tan masiva que nos está obligando a destruir y reconstruir desde cero las reglas de cómo entendemos la realidad. ¡Wow! ¿Cómo validamos lo que sabemos? ¿Y qué significa realmente liderar? O sea, estamos frente a la colisión del pensamiento humano frente al abismo de la máquina. Es fascinante, pero creo que para dimensionar este impacto de la inteligencia artificial, primero hay que entender el terreno sobre el cual está aterrizando. Porque venimos de una crisis muy profunda en la manera de gestionar, ¿verdad? Sí, una crisis que arrastramos. El libro hace este diagnóstico histórico y arranca justo en esa gerencia autocrática y burocrática de principios del siglo XX, o sea, la era de Frederick Taylor, de Henry Fayol. El Taylorismo puro. Ajá. En ese entonces, un gerente literalmente se paraba con un cronómetro a medir cuántos segundos tardaba un obrero en mover una palanca. El trabajador no era una mente creativa. Para nada. Era una extensión biológica de la máquina. Literal. Y esa lógica funcionaba, digamos, porque el objetivo era la producción masiva, estandarizada. La supervisión milimétrica tenía sentido empírico en ese contexto. El problema es creer que ya superamos esa etapa por completo. Que ya somos supermodernos. Exacto. El libro rescata una tesis fundamental del investigador Rigoberto Lanz, por ahí del año 2001, que se centra en un concepto que llama hibridación. Y Lanz nos quita la venda de los ojos. O sea, nos dice que no existe tal cosa como un salto limpio de la empresa antigua a la moderna. Claro, no es como que un día apagaste el modelo industrial y al día siguiente despertamos todos en un paraíso colaborativo con puffs de colores y mesas de ping-pong. Sí. No funciona así. Y fíjate que la hibridación me parece un diagnóstico súper crudo de lo que vivimos a diario. Significa que ambos modelos coexisten y a menudo choquen entre sí dentro del mismo edificio. Totalmente. Si analizas la práctica actual, casi no hay organizaciones en un estado postmoderno puro. Lo que impera, y esto es muy fuerte, son instituciones esquizofrénicas. Uf, qué término.
Es que lo son. Tienes un departamento que intenta aplicar metodologías ágiles, fomentar la creatividad, mientras que, no sé, recursos humanos sigue evaluando el desempeño con métricas rígidas de presentismo de 1950. De checar tarjeta. Exacto. Y esta colisión crea una parálisis en todo el sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? A mí me gusta usar una analogía. Imaginemos un teléfono inteligente de última generación, ¿no? Con procesadores impresionantes, cámaras increíbles, pero que por alguna razón lo fuerzas a ejecutar un sistema operativo de hace 25 años. Claro, Windows 95 en un smartphone. Ándale, exacto. El hardware tiene un potencial colosal. Puede resolver problemas complejísimos. Pero el código base del sistema operativo solo entiende comandos de texto básicos. ¿Qué pasa? Pues el teléfono se congela, se sobrecalienta tratando de procesar una videollamada con un software de calculadora. Se traba todo. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en las empresas. Intentamos que la fuerza laboral resuelva problemas hipercomplejos utilizando la misma lógica burocrática de control y castigo de hace un siglo. Y la organización simplemente colapsa. Así es. Y si conectamos esto con el panorama general, la disciplina gerencial se ve obligada a mutar. Ya no puede sostenerse como una técnica ahí aislada de contabilidad o de administración. Tiene que transmutar hacia una ciencia social inherentemente transdisciplinaria. A ver, explícanos eso. O sea, para entender una empresa hoy, necesitas la sociología para leer la cultura, la psicología para entender qué motiva a la gente e incluso la ecología para comprender a la organización como un sistema vivo. Como un ecosistema que interactúa con su entorno. Exacto. Y el primer paso para este salto que el texto exige con mucha urgencia es un cambio radical en nuestro lenguaje. Sí, porque el lenguaje construye el molde con el que vemos el mundo. De hecho, hay una crítica brillante en el libro hacia estos términos que seguimos usando por pura inercia. Por ejemplo, el autor Javier Farfán aporta muchísimo aquí, advirtiendo que hablar de capital intelectual o recursos humanos es seguir atrapados en el siglo XX. Es que la palabra importa. Un recurso es algo que explotas hasta que se acaba, ¿no? Como el carbón o la madera. Exactamente. Si realmente buscamos una organización viva, hay que hablar de talento humano. Hay que empezar a mirar a la persona bajo el lente del, y este término me encanta, el homo complejus. Y ojo, esto no es un simple cambio cosmético o un eufemismo corporativo para sonar modernos. Nombrar al trabajador como homo complejus es una declaración de principios. Totalmente. O sea, un engranaje de metal no tiene crisis existenciales en el tráfico camino a trabajo. No se resiente porque su jefe le hizo un comentario pasivo-agresivo. Ni se le ocurren ideas geniales mientras está bañando. Exacto. El ser humano sí. Y reconocer al homo complejus es aceptar que la vulnerabilidad, las emociones, los miedos, no son errores en el sistema que hay que eliminar. Son la esencia misma que impulsa la innovación. Claro. Y esa imprevisibilidad del homo complejus nos obliga básicamente a tirar a la basura las viejas cintas métricas. Si las organizaciones están vivas y son caóticas, la ciencia clásica, esa que busca, no sé, aislar variables en un laboratorio súper estéril, pues fracasa miserablemente al intentar comprenderlas. Así es. Y esto nos empuja hacia el segundo gran pilar del libro. Un término que la verdad suena a tratado medieval, pero que esconde una idea modernísima: la transepistemología. Sí, la palabra impone respeto, pero para estructurar esto claramente a nuestra audiencia. A ver, la epistemología es esa rama de la filosofía que define las reglas de qué consideramos conocimiento válido. Ajá. Durante muchísimo tiempo, la gerencia operó bajo el positivismo más puro. Si no podías medir la motivación de alguien en un gráfico de barras, pues esa motivación no existía para la ciencia gerencial. O sea, lo que no se mide, no se controla. Ese era el dogma. Y la evolución hacia la transepistemología es aceptar que la realidad no es un objeto estático esperando a ser medido de forma neutral. Y para ilustrar eso, el documento trae un término de Julián Pancho, de 1997, que a mí me dejó deslumbrada: la ontoepistemología. Uf, tremendo concepto. ¿Sí? En términos sencillos, propone que es física y conceptualmente imposible separar la realidad que estás estudiando de la persona que la está estudiando. O sea, quien ejerce liderazgo no está fuera de la pecera mirando a los peces desde el cristal. No está nadando adentro. Está nadando en el agua con ellos. Y cada movimiento que hace altera las corrientes de toda la pecera.
Y ese es un golpe mortal a la idea del directivo objetivo, ¿verdad? Totalmente. Piensa en un gerente que decide, implementar una auditoría de productividad. El simple acto de anunciar que va a haber una auditoría ya genera estrés, altera las rutinas, hace que la gente empiece a esconder sus errores y trabaje de forma artificial. Actúan diferente porque los están observando. Exacto. Entonces, los datos que ese gerente recolecta no son un reflejo de la realidad natural de su empresa, son un reflejo de la realidad que él mismo acaba de provocar. ¡Qué fuerte! La ontoepistemología decreta que toda observación es una intervención. Y además de eso, el propósito mismo de adquirir conocimiento cambia de eje. O sea, la transepistemología no busca investigar para hacer reportes bonitos o entender el mercado de forma pasiva. Su meta es la mutación. Hay una máxima de Carlos Maldonado en el texto del 2021 que marca la cancha durísimo. Dice, una investigación que no transforme por lo menos al investigador no vale la pena. Lo cual eleva la responsabilidad de un líder a un plano casi moral. O sea, si diseñas una reestructuración corporativa, analizas los flujos de trabajo y al terminar todo el proceso, tus propias convicciones no han cambiado ni un poquito, fracasaste. No aprendiste nada. Nada. Y a esto, el físico Alvin Weinberg, por allá de 1972, lo bautizó como transciencia. Transciencia, ajá. Se refiere a estas zonas grises, donde navegamos problemas enormes que se pueden formular en lenguaje científico, pero cuyas respuestas no las puede dar la ciencia pura. Claro. Son realidades fluidas, que están sujetas a debates éticos, a valores humanos. Muy bien, vamos a desempacar esto. Porque si yo estoy escuchando esto desde el pragmatismo absoluto, podría levantar la mano y decir, a ver, un momento. Si aceptamos que no hay objetividad pura y que la sociología, la filosofía y hasta las emociones están invitadas a la mesa, ¿no es esto simplemente agarrar todas las teorías, meterlas en una licuadora gigantesca, apretar el botón y servir el caos resultante? Es una duda súper válida. De hecho, en las transcripciones del evento que viene en el libro, alguien del público usa la palabra ecléctico. Y tiene sentido dudar porque suena a que estamos perdiendo todo el rigor. Y es la reacción natural cuando sientes que pierdes el control, ¿no? Pero el libro es implacable al diferenciar esto. No, esto no es eclecticismo. ¿Cuál es la diferencia? El eclecticismo es como ir al supermercado de las ideas. Tomar un poquito de psicología motivacional, lo mezclas con un bono financiero, le metes un taller de mindfulness los viernes y esperas que la empresa florezca. ¿Como un parche? Es superficial, es al azar. El concepto operativo real aquí es la complementariedad. Ok. ¿Y cómo se ve esa complementariedad operando en el mundo real? O sea, para que no sea solo una mezcla sin sentido. Se ve cuando las disciplinas se perforan y se modifican entre sí. A ver, supongamos que un equipo tiene un problema de rentabilidad. La lente económica ve los números rojos. La lente sociológica ve a un equipo fragmentado que no confía el uno en el otro. Ajá. La complementariedad no es poner los dos reportes en la misma carpeta y ya. Es entender que la razón por la cual la métrica económica está en rojo es porque la estructura de compensación que impuso el área de finanzas destruyó la confianza sociológica del equipo. ¡Wow! Una disciplina te explica la falla de la otra. Exactamente. Y para procesar esto, se requiere lo que el texto llama razón vital. Ya no te basta con el intelecto frío, necesitas una lógica que suture, que una, la mente analítica con el entendimiento emocional. Y aquí es donde se pone realmente interesante el análisis de hoy. Porque, a ver, justo cuando empezamos a dominar esta razón vital, justo cuando aceptamos que el gerente debe ser transdisciplinario y entender al ser humano, entra pateando la puerta a la fuerza más disruptiva de la historia, la inteligencia artificial. El elefante en la habitación. Y esto no es una transición suave. Pasamos de la epistemología tradicional a lo que el investigador Pérez Palencia introduce y que la autora amolda magistralmente como la transepistemología. Así, con el sufijo ia coronando la palabra. Es un juego de palabras brillante, porque el choque es frontal. La IA usurpa el monopolio que teníamos los humanos sobre la generación de conocimiento. O sea, en la revolución industrial, la máquina reemplazó el músculo humano, ¿no? La polea levantaba más peso que el brazo. Claro, un alivio físico. Pero ahora,
La IA procesa, correlaciona y modela abstracciones lógicas a una velocidad que deja a nuestro cerebro como si fuera un ábaco de madera. Literal. Puede tragarse el equivalente a 10.000 años de datos del consumidor, ver patrones que tú jamás intuirías y sugerirte una estrategia corporativa completa en 4 segundos. Es una avalancha de poder predictivo que da un poco de vértigo. Pero fíjate que el texto no se deslumbra a ciegas con los algoritmos. Advierte muchísimo sobre la exigencia titánica de crear nuevos marcos de ética y de explicabilidad. Ese es el punto crítico. O sea, si una organización despide a 1,000 personas porque una red neuronal dijo que sus roles van a ser obsoletos en 2 años, el gerente no puede simplemente encogerse de hombros y decirle a la gente, fue la caja negra del software. La máquina lo dijo, no se puede. Exacto. La responsabilidad de validar y humanizar esos datos es totalmente ineludible. Y esto nos plantea una pregunta importantísima, quizás la pregunta definitiva de nuestra era. Si la máquina puede procesar la información infinitamente mejor que nosotros, si puede trazar los riesgos con precisión matemática, entonces, ¿cuál es el propósito de la mente humana en la toma de decisiones? ¿Para qué estamos? Estamos destinados a ser meros espectadores que solo firman los PDFs que redacta la IA. Y el libro responde a este terror existencial con una paradoja que la verdad me pareció hermosa. Resulta que a pesar de esa inmensidad de procesamiento, la IA choca contra un muro invisible pero súper impenetrable. Sí. El documento cita a Byung-Chul Han, este filósofo contemporáneo tan agudo, en un texto del 2023. Y Han afirma, así categóricamente, que la inteligencia artificial no tiene la capacidad de pensar. Cero. Y la razón que da es alucinante. Dice que la máquina no puede pensar porque literalmente no es capaz de sentir mariposas en el estómago. Qué maravilla de frase. Es que esa frase de las mariposas en el estómago encapsula todo. En el liderazgo, ¿qué significa ese aleteo en el estómago? Ansiedad, emoción. Significa vértigo. Es el pánico y la excitación de agarrar el presupuesto de todo un año y apostarlo en un producto en el que crees irracionalmente. El pensamiento humano verdadero nace de una necesidad vital, ¿sabes? Del miedo al fracaso, del deseo de trascender. De jugártela. Exacto. La IA no tiene una hipoteca que pagar. No tiene una reputación que proteger frente a sus colegas. No siente esa urgencia visceral de cambiar el mundo. Solo calcula probabilidades sin arriesgar ni un miligramo de piel en el juego. Es una distinción profundísima. Yo lo veo así. La inteligencia artificial te puede imprimir el mapa más hiperdetallado, topográficamente perfecto de un territorio desconocido. Pero el mapa no es el viaje. Para nada. Es el ser humano, con sus famosas mariposas en el estómago, quien tiene el coraje irracional de dar ese primer paso hacia el precipicio. Ahora, bajemos toda esta filosofía de altura a la trinchera del día a día. Aterricémoslo. Porque la teoría del Homo complejus suena súper poética. Pero ¿qué pasa cuando intentas aplicar esto en organizaciones que están oxidadas? Que están enfermas por la apatía o asfixiadas por una burocracia estatal, por ejemplo. Es que el libro es muy honesto. No nos pinta un escenario utópico color de rosa. En una de las secciones más valiosas